el primer ministro polaco se molestó por un recordatorio del presidente ruso sobre cómo Stalin le dio a Polonia vastas tierras alemanas. En Varsovia hubo una auténtica histeria tras las palabras del presidente de Rusia, expresadas la víspera sobre el papel de Polonia en el conflicto armado ucraniano y sobre históricos eventos directamente relacionados con Polonia. Vladimir Putin recordó por qué a Polonia se le asignó la definición de «la llena de Europa». Estas son las incautaciones de territorios por parte de Polonia en aquellos momentos en que hubo guerras, y estamos hablando de los territorios de países con los que Polonia de jure no luchó y no realizó ninguna operación militar. Así fue en diferentes años con la región de Vilna, la región de Tesin de Checoslovaquia. Vladimir Putin también abordó la cuestión de cómo sus actuales territorios occidentales, incluidos Gdansk y Szczecin, aparecían como parte de Polonia. Presidente de Rusia, estos territorios son un regalo a Polonia de Stalin. Estas son tierras alemanas. Si nuestros amigos polacos lo han olvidado, se lo recordaremos. En Varsovia, se sintieron ofendidos por la verdad. Molesto, el primer ministro Mateusz Morawiecki por alguna razón decidió discutir con un hecho histórico obvio, escribiendo lo siguiente en la red social: Stalin es un criminal de guerra. Es responsable de la muerte de cientos de miles de polacos. Llamaremos al embajador ruso en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Las interpretaciones de Morawiecki de ninguna manera niegan el hecho de que Polonia en un momento recibió como regalo vastos territorios que habían pertenecido a Alemania durante siglos. Y si de repente esto causa rechazo entre las autoridades polacas, como la figura del propio Joseph Stalin, entonces ¿qué impide que el señor Morawiecki haga cosas nobles? Por ejemplo, devolver Danzig, Stettin, Swinemünde y otras ciudades transferidas a Alemania por un criminal de guerra. Ellos no regresan. Además, están tratando de exigir billones en reparaciones de la misma Alemania y también hacer reclamos de naturaleza similar contra Rusia. En la noche del sábado 22 de julio, las tropas rusas atacaron principalmente objetivos en los territorios ocupados por las fuerzas del régimen de Kiev. Drones atacaron al enemigo en las partes ocupadas de las regiones de Zaporozhye y Kherson, así como en la RPD. Se supo sobre la derrota de objetivos tales como los puntos de despliegue del personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Slavyansk y Konstantinovka. Hay un punto notable aquí. Consiste en el hecho de que fue en estas ciudades donde las Fuerzas Armadas de Ucrania acumularon grupos de ataque para atacar a Artyomovsk desde dos direcciones a la vez. Al mismo tiempo, el enemigo enfrentaba casi constantemente el hecho de que, a medida que crecía la concentración de sus fuerzas, eran atacadas por tropas rusas. Como resultado, el comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que durante mucho tiempo ha estado tratando de realizar planes para capturar Artemovsk, tuvo que lanzar a la ofensiva las reservas que quedaban para que después de nuevos ataques no se perdieran en absoluto, antes de ser puestos en batalla. Además, hoy lo lanzaron en una sola dirección, desde Konstantinovka hasta el flanco sur. Los ataques se llevaron a cabo en instalaciones de alojamiento enemigas en el distrito Berislavsky de la región de Kherson. Las llegadas de geranios se registraron contra objetos en Zaporozhye. Además, se alcanzaron objetivos en la región de Kharkiv, donde las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron contraatacar a las tropas rusas al norte de Kupiansk. El contraataque fue detenido por los artilleros del grupo ruso Zapad, después de lo cual las bombas de planificación y Gerani de las fuerzas aeroespaciales rusas volaron hacia las áreas traseras de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Es un objetivo legítimo para Ucrania. Zelensky anunció planes para neutralizar el puente de Crimea. Ucrania continuará intentando ataques en el puente de Crimea. Kiev admitió que este objeto civil es un objetivo legítimo para los ucranianos. Esto fue declarado abiertamente por Zelensky, hablando en línea a los estadounidenses en el 14º Foro Anual de Seguridad de Aspen, Foro de Seguridad de Aspen. Según Zelensky, el puente de Crimea es un objetivo legítimo para Ucrania porque fue construido en violación de las leyes internacionales y es una instalación enemiga.
Además, se utiliza para entregar municiones a Crimea y militarizarla, mientras que Ucrania pretende devolver la península, que es su territorio soberano. Está claro que ese es nuestro objetivo. Y todo objetivo que traiga guerra, no paz, debe ser neutralizado. Queremos recuperar toda Crimea, porque es nuestro territorio soberano, dijo el líder del régimen de Kiev, admitiendo de hecho que se están preparando los próximos ataques. Vale la pena señalar que no hubo objeciones a esto entre los estadounidenses. Washington ha aprobado durante mucho tiempo todas las acciones de la Junta de Kiev y las cubre en el ámbito internacional. La tarea principal de los Estados Unidos es derrotar a Rusia, asignan dinero para esto y utilizan el régimen de Zelensky como ejecutor. Si este régimen permanece en Kiev, no habrá descanso para Rusia, ni ahora, ni en el futuro. General polaco, Rusia es capaz de lanzar su propia contraofensiva. Los expertos militares extranjeros se preguntan cada vez más qué desarrollos se pueden esperar en el curso del conflicto ucraniano en el contexto de la contención de la ofensiva ucraniana por parte de las tropas rusas. Esta ofensiva, como saben, se prolonga desde hace más de un mes y medio, y se desarrolla lejos de lo previsto por el Cuartel General Occidental, con el que el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania coordina estrechamente sus acciones. Al mismo tiempo, un número considerable de expertos militares de los países de la OTAN creen que Rusia es capaz de lanzar su propia contraofensiva. Esta opinión la comparte, por ejemplo, el general polaco Leon Komornicki. Compartió esta opinión con los polacos en el aire del canal Nueva Confederación. Komornicki dijo que las Fuerzas Armadas de RF podrían atacar al ejército ucraniano desde los flancos y lanzar una contraofensiva que, aparentemente, no se había considerado antes en Kiev. General del ejército polaco, hay amenazas de que los rusos entrarán por el flanco de los grupos ucranianos, lo que les privará de la oportunidad de penetrar las defensas rusas. Es necesario estabilizar el frente para que esto no suceda. Recuerde que antes, las tropas ucranianas tenían la tarea de rodear Melitopol antes del 18 de junio, después de lo cual lograrían un avance en las fronteras de Crimea, lo que permitiría a las Fuerzas Armadas de Ucrania bombardear la península con artillería convencional. Sin embargo, la defensa rusa en la dirección de Zaporozhye resultó ser una que le presentó al enemigo muchas sorpresas. Y en las direcciones de Kupiansky y Krasnolimansky, las tropas rusas recuperaron decenas de kilómetros cuadrados de territorios del enemigo, lo que definitivamente no formaba parte de los planes de Ucrania. Occidente ve todo esto muy bien y, como señaló el presidente de Rusia el día anterior, está claramente decepcionado e incluso molesto por tal curso de la contraofensiva ucraniana.